tenemos que hablar un tema muy importante con la Biblia, que es el hermano. Yo les aseguro que antes de conocer a Jesús dividía a las personas en dos clases. Yo trabajaba en política, era un joven comprometido con la política y con mi pueblo, y entonces dividía a las personas en mis amigos, los que pensaban como yo, y en mis enemigos, los que no pensaban como yo. Era el tiempo también de la dictadura, por lo tanto enemigo era todo que era policía, militar, enemigo era quien era rico, quien no pensaba en los pobres, etc. Y cuando encontré a Jesús, sentí que lo primero que me pidió fue: recuérdate, Roberto, que todo hombre es tu hermano. Era una frase que decía el Papa de aquella época, no sé si lo conocieron, Pablo VI, todo hombre es mi hermano, decía Pablo VI. Y para mí entonces fue muy importante y fue fruto de una gran conversión. Y desde ese momento, con mucha dificultad, trato de ir a este hermano, hermana, todo hombre, toda mujer es mi hermana y es mi hermano. En la Biblia encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde los versículos 31 hasta el final, ese gran juicio final que está representado por ese rey que seguramente victorioso, lleno de poder, que se dispone a premiar a sus amigos y obviamente a castigar a sus enemigos. Y ustedes saben, porque lo habrán leído muchas veces, cómo son los amigos y cómo son los enemigos. Los amigos son aquellos que lo vieron, que vieron a Jesús, al Rey, los pobres, los necesitados, y los acudieron. Los enemigos, el contrario. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Era extranjero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Mientras que aquellos que no recibirán el reino, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero, extranjero y no me acogisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Estuve enfermo y no me viniste a visitar. Palabras fuertes que comprometen toda nuestra vida, es decir, después toda nuestra vida es ir al encuentro de este Jesús en el extranjero, en el pobre, en el que está en la cárcel, en el que está enfermo. Pero yo quisiera hacerles notar una cualidad, un interesante detalle de este relato, y es que tanto los de la derecha como los de la izquierda se sorprendieron y dijeron: los buenos, digamos, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos extranjero y te acogimos? ¿Te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Lo mismo los otros. ¿Cuándo no te dimos de comer? ¿Cuándo no te dimos de beber? ¿Cuándo no te visitamos? ¡Qué interesante! Vean que nosotros no tenemos que estar conscientes de que Jesús está en el hermano. El hermano es el hermano en sí mismo. Me acuerdo de una enfermera que me contaba una experiencia negativa, era del movimiento y veía a Jesús en el hermano, y entonces acudía con mucho cariño a un enfermo. Entonces el enfermo lo sintió, porque los enfermos son muy sensibles, y le dijo: usted verdaderamente me quiere con un amor especial. Y ella le dijo: sí, porque veo a Jesús en usted. Y entonces el enfermo se enojó porque, imagínense, se sintió instrumentalizado. El hermano no debe ser instrumentalizado para nuestra religión, para sentirnos buenos, para, qué sé yo, decir que estamos en la justa. El hermano siempre es un rostro que nos está pidiendo algo, que nos pide ayuda, al que tenemos que responder, aunque si no se parece para nada a Jesús y ni siquiera nos viene en la cabeza que puede ser Jesús. Al menos esto nos lo dice el Evangelio, con esa sorpresa tanto de los buenos como de los malos. Les dejo pensando cuánto el hermano es el fin de mi amor y no tanto una instrumentalización de mi religión o de mi ser cristiano. Un abrazo, chao.